El primer foro de varios que se realizará cada miércoles a la misma hora y en este mismo lugar para generar propuestas, generar debate, pero al final concluir con varias propuestas rumbo al constituyente, donde uno de los objetivos principales es que muchas y muchos participemos, que después de este debate podamos ir generando propuestas que lleguen a manos del Consejo Redactor de Morena y que al final estemos construyendo en colectivo lo que la ciudadanía, lo que el pueblo de esta ciudad quiere para el constituyente. Estamos aquí varios jóvenes que pretenderemos empezar a dar este debate y que lo que buscamos justamente es explicar un poco cómo la reforma política es una farsa, pero cómo también buscamos que el constituyente se convierta en una voz del pueblo y no una vez más en propuestas de la misma clase política que por demás está decir la clase de agravios que ha generado para la ciudadanía. Entonces le voy a pasar la palabra al compañero Martí Batres, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, para que nos dé un mensaje. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos todos a estos foros. Hoy se inicia una serie de foros en el marco del trabajo del Consejo Redactor de la Propuesta Alternativa de Constitución de la Ciudad de México. Como en su momento hemos informado, más de 100 personalidades forman parte de este Consejo Redactor de todos los sectores de la sociedad capitalina. Y hay muchas propuestas que difundir y que debatir. Y estos foros que se realizarán los miércoles permitirán presentar muchas de estas ideas y de estas propuestas. El propósito es tener una preparación del constituyente de cara a la sociedad, desde abajo, con la gente, con ideas, con razones, con ideales, porque hasta ahora el proceso del constituyente ha sido eminentemente desde arriba, controlado. Entonces el objetivo es que sea un proceso desde abajo, un proceso incluyente. Se empieza el día de hoy con un tema fundamental, que es la relación de los jóvenes con el constituyente de la Ciudad de México. Eso nos permite hablar de aristas muy diversas, pero hay varias que son fundamentales. Voy a mencionar algunas de ellas. Una de ellas tiene que ver con todo el tema de las libertades políticas y las libertades democráticas. La gesta juvenil más importante de nuestra historia es el movimiento de 1968, que es un movimiento por libertades políticas. La demanda de los jóvenes son libertades políticas. Libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de manifestación. Esos son los planteamientos de los jóvenes en el 68. Ahora nos parece que son temas de gran actualidad en la Ciudad de México, especialmente por el retroceso que hemos vivido en los últimos 3 años. Desafortunadamente, en la ciudad, que es el espacio más avanzado del país, hemos tenido retrocesos graves en materia del ejercicio de las libertades políticas. Se ha utilizado la fuerza pública en contra de las manifestaciones de los jóvenes prácticamente desde que empezó esta administración. Es más, se inauguró la actual administración reprimiendo a los jóvenes que se manifestaron en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto. Jóvenes que habían participado en el movimiento Yo Soy 132 fueron enfrentados por la fuerza pública federal, lo cual no nos extrañaba, pero también por la fuerza pública local, lo cual sí generó una sorpresa. Esto se reprodujo a lo largo de estos años y particularmente vuelve a suceder con las movilizaciones de los jóvenes en solidaridad con las familias de Ayotzinapa. Vimos con tristeza cómo la fuerza pública local acompañó a la fuerza pública federal en los actos de contención e incluso represión de estas grandes movilizaciones ciudadanas. Por ejemplo, cuando se ocupó el Zócalo de la Ciudad de México en una de estas grandes protestas, hubo un extraño desalojo. La Policía Federal junto con la Policía Capitalina prácticamente barrió a toda la gente
hicieron una especie de escudo y sacaron a toda la gente del Zócalo, incluso tirando a adultos mayores, mujeres, niños. Hay una fotografía que se hizo muy famosa donde están tumbando a uno de los defensores de los derechos de la infancia, Juan Martín, no me acuerdo cuál es su nombre completo, con toda su familia, y es la policía de la Ciudad de México. El uso de la fuerza pública ha llevado aquí en la capital a tener en el lapso de 3 años 500 detenidos por razones políticas. Aunque la gran mayoría de ellos han sido liberados, de todas maneras, las herramientas que se utilizaron para enfrentar situaciones políticas no fueron las herramientas de la política, sino las herramientas del uso de la fuerza. Eso quiere decir que este es uno de nuestros grandes temas. Cuando nosotros decimos hay riesgos de retroceso y nos responden desde el punto de vista oficial que no es cierto, que no hay riesgos de retroceso, aquí estamos hablando no solo de riesgos de retroceso, sino del retroceso mismo. Por lo tanto, este es un gran tema de la Constitución de la Ciudad de México y es un tema que importa mucho a los jóvenes de nuestra gran ciudad, poder ejercer sus libertades. Hay otras formas de coacción de la libertad de reunión. Algunas de esas expresiones las hemos visto recientemente. Se han configurado grupos caciquiles en varias delegaciones que no permiten el ejercicio de los derechos políticos. Sobre todo en algunas de ellas, particularmente Venustiano Carranza, también Coyoacán, Gustavo Amadero, sobre todo en Venustiano Carranza. La gente no puede ejercer sus derechos políticos, no se puede reunir. Si algún salón de fiestas presta su espacio para una reunión política, es clausurado. Si alguien ejerce su derecho a reunirse en una plaza pública, es hecho a un lado con actividades de gobierno. Si alguien insiste en ejercer sus derechos políticos, es desalojado con el uso de la fuerza, e incluso de la fuerza no formal, simple y sencillamente con la fuerza de grupos de choque. El tema de las libertades políticas es un tema fundamental que se debe salvaguardar por medidas específicas contenidas en la Constitución de la Ciudad de México. Sobre el tema de las libertades hay otro gran asunto también que es de importancia para Morena, es de importancia para la sociedad civil, que es el tema de las libertades civiles enmarcadas dentro de la diversidad de nuestra sociedad. Somos de la idea de que deben defenderse, protegerse y encuadrarse constitucionalmente las libertades que se han conquistado por minorías oprimidas, que por ejemplo los temas de la diversidad sexual deben defenderse en la Asamblea Constituyente. Morena lo hará. Aquí hay derechos que se han conquistado, libertades que se han conquistado en la Ciudad de México, producto de años de lucha de diversos movimientos civiles, sociales, relativos al ejercicio pleno de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, y somos de la idea de que estos derechos se deben defender en el constituyente. De igual manera, hay derechos que han logrado las mujeres. Se ha erradicado en la ciudad jurídicamente en las leyes secundarias la criminalización de las mujeres, y de igual manera el marco constitucional debe proteger los derechos de equidad de género que se han alcanzado en nuestra gran ciudad. Hay otro tema fundamental, que es el tema de la educación. En la Ciudad de México tenemos uno de los niveles más altos de educación. Aquí superamos la media nacional, que es muy baja, de cobertura de la educación superior, y podríamos decir que si en los años 30 del siglo pasado el gran objetivo era universalizar la educación primaria, y después hacia los años 80 del siglo pasado se planteó el objetivo de universalizar la educación secundaria, y recientemente se ha hablado de lograr este objetivo en la educación media superior, la Ciudad de México puede y debe ser el primer espacio para universalizar la educación
media superior y superior. Debemos plantearnos el objetivo de que todos los jóvenes que quieran estudiar lo puedan hacer. En nuestra Constitución de la Ciudad de México esto se debe de plasmar. Algunos pensamos que la Constitución de la Ciudad de México debe contener un artículo 3º que plantee a la letra que toda la educación pública, desde preescolar hasta nivel superior, será gratuita en la Ciudad de México. Salud. También consideramos que debe acompañarse este principio, este concepto, con el planteamiento de que en la Ciudad de México no habrá jóvenes rechazados de la educación superior. Y de igual manera, consideramos que debe incorporarse a la Constitución el principio de progresividad presupuestal para la educación, especialmente media superior y superior. Es decir, si actualmente no tenemos universalidad de la educación superior, y ese es un propósito, entonces el presupuesto educativo debe crecer año con año hasta lograr satisfacer plenamente la demanda de educación superior. Finalmente, también deben quedar en el marco de la Constitución de la Ciudad de México establecidos los alcances de la fuerza de nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México y del Instituto de Educación Media Superior. Son las instituciones educativas de la Ciudad de México, así como otras entidades federativas tienen sus propias instituciones educativas. Esta es nuestra institución educativa y deben ser elevadas a rango constitucional, tanto la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como el Instituto de Educación Media Superior. Y en el caso de la universidad, con el precepto de autonomía, es decir, de la facultad de gobernarse a sí misma y también de la protección presupuestal de la ciudad. Entre otras ideas, consideramos que estas deben de estar plasmadas. Los temas de los jóvenes van también muy relacionados con la lucha por el acceso a la cultura y al trabajo, que son grandes demandas de los jóvenes de nuestra gran ciudad. Y también hay otros elementos que algunos movimientos están planteando, como el acceso al derecho a la vivienda para las nuevas generaciones en nuestra gran ciudad. Que la vivienda no se convierta en una simple mercancía, sino que también existan los mecanismos para que sea un derecho humano que pueda ejercerse en nuestra gran ciudad. Termino diciendo que los grupos de trabajo del Consejo Redactor para elaborar la propuesta alternativa de Constitución de la Ciudad de México han empezado a instalarse ya esta semana. Esta semana se instalan todos los grupos de trabajo y en un mes tendremos una propuesta inicial del proyecto alternativo de Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias.